Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta noche de jueves de estudio bíblico. Es una bendición ya tener nuestro segundo jueves de estudio bíblico, pero mayor bendición porque hoy comenzamos nuestro tema, nuestra introducción al Nuevo Testamento. Tomó varios años completar todo el Antiguo Testamento, hacer un panorama superficial de todo el Antiguo Testamento, y hoy nos corresponde pues comenzar con el Nuevo Testamento. Así de que en lo personal estoy muy animado, estoy muy feliz de continuar con este estudio, y yo sé que también ustedes y el pastor y su esposa también en el mismo sentir de continuar deleitándonos en la bendita palabra del Señor. Amén. Así de que, dicho esto, quisiera que me acompañe a una lectura bíblica allá en el Salmo 119. Salmo 119, el versículo 129 en adelante. Amén. Recordar que este Salmo 119 es un salmo de alabanza y de exaltación a la palabra de Dios. Así de que si usted se quiere enamorar de la palabra de Dios, lea este salmo completamente. Pero hoy vamos a leer el Salmo 119, pero solo vamos a leer la estrofa desde el 129 al 136. Salmo 119, versículo 129. Y dice la palabra del Señor: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, porque mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Amén. Bendita la palabra del Señor, me bendice, que dice, hace entender a los simples. Amén. Si algunos de nosotros nos consideramos muy limitados, que no entendemos muchas cosas, que nos cuesta memorizar, hermano, esta es una garantía de la palabra del Señor. Hace entender aún a los simples, hermano. Así de que qué bendición poder tener una palabra que no es oscura, que no es una cosa de que no podemos entenderla. Dios en su simplicidad se ha manifestado y nos ha hablado de tal manera que podamos nosotros comprenderle. Y eso es lo que Dios desea, que le entendamos, que le comprendamos para que podamos amarle de una mejor manera, podamos tener una relación más bendecida con Él. Así de que esto es lo que anhelaba el salmista. Que le enseñe su palabra, que en su misericordia nos haga entender su sabiduría, que enderece sus caminos con su palabra, queridos hermanos. Y por eso la importancia del estudio bíblico que tenemos aquí los jueves, que la predicación de los domingos, los estudios bíblicos en las casas, las diferentes clases de varones, de mujeres que tenemos, los discipulados. Esto es, hermano, para crecer en su palabra y para aprender a amarle cada vez más a nuestro bendito Dios, creador de los cielos, de la tierra, y a nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Acompáñenme en oración y presentemos este tiempo bendecido del Señor. Amén, Padre, cuánto te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Queremos agradecerte por la bendición que nos has dado de haber sido hechos hijos tuyos, Señor, por medio del único sacrificio, por medio del único camino, por medio de la verdad y de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel, Señor, que eres tú, Señor amado. Gracias, gracias porque nos salvaste y no nos has dejado, Señor, huérfano. Has prometido estar con nosotros. Has prometido enviar tu Santo Espíritu, Señor. Tu Santo Espíritu que nos guiará a toda la verdad. Tu Santo Espíritu que nos recordará todo lo que tú has enseñado, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor, porque también nos has dejado tu palabra escrita, Señor, donde podemos venir a escudriñar
escudriñar día con día, Señor, las grandes proezas y maravillas que tú has hecho por amor a nosotros y por amor a ti mismo, Señor. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos a través de este medio de comunicación, Señor, en la cual podemos expandir tu palabra, Señor, a todo lugar, Señor. Gracias, gracias porque todas estas buenas dádivas solo vienen de ti, Señor. No ha sido por nosotros mismos, ha sido tú, Señor amado. Y con humildad te agradecemos por tan tremenda bendición, Señor. Padre, esta noche comenzamos una nueva etapa en lo que se refiere al estudio bíblico. Comenzamos ahora a estudiar, después de haber culminado el Antiguo Testamento, Señor. Comenzamos el Nuevo Testamento, Señor. Y queremos suplicarte, queremos rogarte, implorarte de tu gracia, de tu misericordia, no solo para mí, Señor, que voy a estar dando estas clases, Señor, por unas semanas, sino también por cada uno de mis hermanos y hermanas de nuestra iglesia local, como también de aquellos que están alrededor del mundo escuchando, Señor, a través de Facebook. Padre, que tú puedas bendecir, que tú puedas prosperar tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Danos gracia, danos sabiduría. Abre nuestros corazones de tal manera que lo que hoy sembremos, lo que hoy reguemos, seas tú dándole crecimiento y que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, qué bendición pues tenerles. Al final del servicio vamos a orar por algunos hermanos que están atravesando algunos momentos difíciles de enfermedad y sus familiares. Pero vamos a introducirnos de lleno a este maravilloso viaje del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, queridos hermanos, prosigue la historia que comenzó, que fue comenzada en el Antiguo Testamento. La maravillosa historia de Dios con los que han de ser salvos. El Nuevo Testamento culmina la revelación que comenzó en el Antiguo Testamento. Esa revelación inspirada por Dios que había prometido, hermanos, la bendición y la redención del hombre. Aquel que llamamos, ¿cierto? Que los teólogos, llaman el protoevangelio en Génesis 3:15, donde Dios, dirigiéndose a Satanás, le dice, de cierto, la simiente, no las simientes en plural, sino la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Esto refiriéndose ya a Jesucristo, allá en Génesis 3:15. Entonces esta revelación comenzada en tipos y en figuras y en sombras de lo que un día iba a venir, ahora el Nuevo Testamento lo certifica y relata lo que ya ocurrió. Lo que en el Antiguo Testamento se esperaba, ahora el Nuevo Testamento lo relata. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Queridos hermanos, si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento, habrían muchas preguntas que quedarían al aire sin responder. Pero Dios en su misericordia no solo reveló a esos hombres del Antiguo Testamento, sino que por medio de nuestro amantísimo Señor Jesucristo estableció apóstoles a los cuales Él enseñó su palabra y a muchos otros discípulos de apóstoles para que sean también ellos inspirados y se escribiera esta palabra inspirada, como le dice Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, así de que no hay ninguna parte de las Escrituras, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, que no sea inspirada por nuestro Dios. Es una palabra santa, poderosa y pura, como dice también el Salmo 119. Pura es tu palabra. Es una tremenda bendición que podamos tener esto, queridos hermanos. Así de que la Biblia es un libro con dos partes, ya todos sabemos ellos, como usted ve en su gráfico, tenemos el Antiguo Testamento compuesto de 39 libros y el Nuevo Testamento compuesto de 27 libros. Esto hace un total de 66 libros que forman un solo libro. Amén. También tenemos el Antiguo Testamento con 39 libros, como vemos, y el Antiguo Testamento consta de 929 capítulos, mientras que el Nuevo Testamento son 260 capítulos. La historia, los años, el periodo de tiempo del Antiguo Testamento es de 4000 años y del Nuevo Testamento es un periodo de 100 años. Amén. El Antiguo Testamento tiene como autores alrededor de 31 autores.
Eso es lo que más o menos se estima, 31 autores, mientras que el Nuevo Testamento tiene a 9 autores, hablando de hombres que fueron usados para escribir estas cosas. Sabemos que es Dios quien inspiró y Él es el autor de todas las escrituras, como Él es el autor de todo, hermano, lo que hay en este universo. Entonces, comparando los libros del Antiguo Testamento, los vemos con los del Nuevo Testamento, hermanos, en ese orden canónico. Este no es el orden cronológico, o sea, en el orden de las fechas y los años en que fueron escritos. Este es el orden canónico en lo que los estudiosos establecieron que se pusieran en orden la Biblia. Este es el orden canónico, no cronológico. Y comenzamos con los evangelios y ya vamos a estudiar un poco de ellos. Pero ahora quiero mostrarles también el orden cronológico del Nuevo Testamento. Si fuera por orden cronológico la Biblia en el Nuevo Testamento iría de esta manera. Marcos fue el primer libro en escribirse. El Evangelio de Marcos se escribió en el año 50 después de Cristo. Y luego el libro de Santiago, y este es el orden cronológico, como usted ve en la pantalla. El último en escribirse fue Apocalipsis en el año 95. Entonces, este es el orden canónico, vuelvo a repetir, como usted lo tiene en su Biblia. Y de esa manera vamos a estudiar el Antiguo Testamento, pero solo hago esta comparación de gráfico para que no creamos que es Mateo el que se escribió primero y que después se escribió Marcos, Lucas, y en ese orden canónico. No es ese el orden cronológico, aunque eso no es importante, pero sí es para tener un entendimiento claro, amén, del orden cronológico y el orden canónico. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y el Nuevo Testamento habla de Cristo. Y vemos de que en este espacio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la teología lo denomina los 400 años de silencio. Acabamos de terminar el libro de Malaquías la semana pasada y esa fue la última ocasión en que Dios habló a un profeta y por 400 años hubo un silencio total, hasta que Dios le habla a Zacarías, el padre de Juan, y comienza entonces nuevamente Dios a hablar, pero pasaron 400 años, hermano, cuando en la época de Malaquías el pueblo, ya ustedes saben, se desvió de la verdadera adoración a Dios, comenzaron a inventarse ellos y a hacer cosas como ellos querían, sin seguir el parámetro de la palabra de Dios. Queridos hermanos, tenemos 66 libros en las Escrituras. ¿No cree usted que hay suficiente material que Dios dejó para ordenar la adoración de su iglesia? Y cuando hablo de adoración no hablo de alabanza, estoy hablando de todo el funcionamiento de su iglesia en conjunto. Entonces hay claras parámetros que debemos seguir en las Escrituras. Entonces en estos 400 años de silencio, recordemos que había sido llevado a Babilonia el pueblo de Israel, luego regresa, pero quedan bajo el dominio del imperio persa, luego vienen los sirios, luego viene el imperio griego con Alejandro Magno, conquista Judá, todo esto en este periodo de 400 años, desde Malaquías hasta Mateo, o Marcos, si podemos decir así, pero desde el Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, estos 400 años de silencio, viene Alejandro Magno, y después de Alejandro Magno viene el Imperio Romano. Y es ahí entonces que pasaron esos 400 años. Ahora el Imperio Romano es el que ha dominado al mundo y que ahora tiene a Israel bajo su dominio, y es ahí donde comienza la historia, donde comienza el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la historia que el Nuevo Testamento relata. Lo que los antiguos desearon ver, nosotros estamos a este lado de la historia que ya lo hemos testificado por medio de su palabra. Entonces el orden del canónico del Nuevo Testamento es como usted ve en su pantalla. Tenemos los evangelios primeramente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos se los denominan, esos 4 libros, los evangelios. Luego tenemos el libro de Hechos, que es un libro histórico. Luego tenemos las cartas paulinas.
o sea, las cartas que escribió, las epístolas que escribió el apóstol Pablo, quien fue el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, y escribió el libro de Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Luego tenemos las cartas generales. Usted puede ver en la cuarta columna, las cartas generales comienza con Hebreos y se decía que Hebreos pertenecía al apóstol Pablo, que su escritor fue Pablo. No es tan seguro, hay escritos más antiguos que aseveran que era Pablo, pero en los últimos 200 años ha habido una discusión al respecto y por ende entonces hoy está en tela de juicio, pero lo importante es que es un escrito inspirado por Dios, porque para poder pertenecer al canon de la Biblia, usted puede investigar acerca de cómo se estableció el canon bíblico, y para estos libros del Nuevo Testamento había, y eso es lo que significa canon. Canon significa, queridos hermanos, regla, medición. Habían requisitos estrictos que debían cumplirse para que un libro sea considerado como inspirado por Dios, y Hebreos era uno de ellos. Entonces tenemos las epístolas, cartas generales, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y luego tenemos el libro profético en la última columna, que es Apocalipsis. Las divisiones de la Biblia, nuevamente tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento se divide en tres partes importantes. Como usted ve en esta parte de aquí, están los 5 libros históricos. Estos son los 4 evangelios y el libro de Hechos. Y luego tenemos 21 cartas y un libro profético. La historia del Nuevo Testamento, hermano, está contada desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Luego tenemos esto dividido en 2 partes. Los evangelios, como usted ve en este gráfico, estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan una parte histórica de la vida del Señor Jesucristo. Eso es en lo que está enfocado históricamente. Sí hay doctrina, sí hay teología, pero el enfoque es la historia, el ministerio, la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el libro de los Hechos se encarga exclusivamente de la historia hecho de los apóstoles, la historia del comienzo de la iglesia. Luego tenemos las 21 cartas que escribió, entre ellas Pablo, y tenemos estas cartas que escribió también Pedro, Juan, Santiago, Judas, y estas cartas entonces son 21 en total, y vamos a ver ahora cómo se dividen. Son 9 cartas, hermanos, escritas a 7 ciudades. Pablo escribió a romanos, a la ciudad de Roma, a la ciudad de Corintio, a la ciudad de Galacia, a los efesios, a los filipenses en Filipo, a los colosenses en Colosa y en Tesalonicenses. Estas 9 cartas son 7 ciudades que el apóstol Pablo escribió. Después hay 5 cartas escritas a 4 personas y a un pueblo o región. La primera carta a una persona fue a Timoteo, que es primera y segunda de Timoteo. Luego tenemos la carta de Pablo a Tito y a Filemón. Y luego Hebreos, que se refiere a una región o a un pueblo, no a una persona en general. También tenemos 7 cartas escritas a personas. Y en este caso tenemos Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, y como último el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, nos embarcamos en este estudio maravilloso de los evangelios. Hoy vamos a estar estudiando una introducción al Nuevo Testamento. Vamos a dar un panorama general de qué trata más o menos cada libro, cada carta, cada epístola. Y desde el próximo jueves vamos a enfocarnos exclusivamente en los próximos 3 jueves a dar un detalle de lo que es el libro o el evangelio de Mateo. Vamos a hacer un resumen de los principales temas, de los principales puntos históricos y teológicos del libro de Mateo. Entonces hoy vamos a hacer un panorama general de todo el Nuevo Testamento. Los evangelios. Hablemos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La historia del Nuevo Testamento comienza con estos 4 evangelios que hablan de la venida
al mundo de nuestro Señor Jesucristo, de lo que tomó lugar, su nacimiento virginal, su genealogía, su ministerio y su muerte y resurrección y ascensión a los cielos, estableciendo a su iglesia. Eso es lo que los evangelios registran la vida, el ministerio, una vida preciosa, santa, pura de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas autoritativas, enseñanzas que continúan manteniéndose firmes y los milagros que le acreditaban que Él era el Hijo de Dios. No solo al Señor Jesús, luego a sus apóstoles se les dio esta capacidad, estos dones espirituales de tal manera de acreditar que ellos eran enviados por Dios. Entonces, aquí vemos de que los evangelios acreditan que Él era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, hermanos, son denominados los evangelios sinópticos. Y la razón de que se les denomina los evangelios sinópticos es porque están, dice ahí, estrechamente relacionados. Siguen paralelamente y consecuentemente la misma regla de historia en sus respectivas narraciones, aunque tienen tres enfoques diferentes de la vida del Señor, pero es una misma narrativa. Y ese paralelismo es lo que en el siglo XVIII se denominó sinópticos, que es los evangelios sinópticos, que es una palabra en griego que significa visión simultánea. Entonces, muchos toman algunos relatos de estos tres evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas para decir que hay contradicciones en la Biblia. Pero tal situación no existe cuando se hace un estudio serio al respecto. Generalmente las personas repiten algún comentario que escucharon ahí, pero estos hombres tienen perspectivas diferentes. Dos de ellos fueron testigos, el otro Lucas investigó ardientemente cómo eran las cosas y eso ya lo vamos a ver en un momento. La comparación de estos evangelios sinópticos con Juan, porque recordemos que se llama, a los cuatro son los evangelios, pero los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, son los sinópticos porque son simultáneos, pero el evangelio de Juan, que fue escrito muchos años después, era el propósito del evangelio de Juan era suplementar puntos teológicos y doctrinales que algunos no estaban entendiendo de estos evangelios sinópticos. Entonces el enfoque del apóstol Juan no fue un relato histórico simplemente de la vida y de la vida del Señor Jesucristo, fue profundizar en los aspectos teológicos, como estudiamos en el mes de diciembre, ¿cierto? El prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, donde decía: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó contra nosotros. Entonces el evangelio de Juan por eso no se considera sinóptico, porque no es una visión simultánea, es una adición a cosas que estos otros evangelios dejaron a un lado, no por consecuencia propia, sino porque el enfoque era otro. Aquí el apóstol Juan estaba corrigiendo estas situaciones. El libro de los Hechos, después de la resurrección de Cristo de entre los muertos, queridos hermanos, Él les informó a sus seguidores acerca de la misión de ir por todo el mundo y proclamar el nuevo pacto. Porque cabe mencionar, y me olvidé de mencionar esto y perdón por ello, pero todo el Nuevo Testamento está enfocado en el Señor Jesús y el nuevo pacto. Ese es el tema unificador de todo el Nuevo Testamento, es el nuevo pacto. Por eso es lo que significa Nuevo Testamento. La palabra testamento es pacto, es nuevo pacto. Y el antiguo pacto es el pacto de la ley, el Antiguo Testamento. Entonces Nuevo Testamento es nuevo pacto. Y ese es el tema que amarra todo el Nuevo Testamento. Que pasemos del antiguo pacto al nuevo pacto, de los sacrificios de animales al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a nuestro bendito y amantísimo Señor Jesucristo. Entonces el libro de los Hechos, que es el nombre completo es Hechos de los Apóstoles, es el inicio de la iglesia y el inicio de la gran comisión de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, no solo a los judíos, sino también
a los gentiles. Y las epístolas, las cartas, 21 cartas que estábamos mirando hace un momento, son las cartas del Nuevo Testamento que registran la verdad doctrinal relacionada con el nuevo pacto. Importante esto tenerlo en mente, hermanos. Y digo esto que es importante, hermanos, conocer el propósito de cada libro, porque cuando nosotros entendemos el propósito de un libro, entonces al leerlo vamos a saber lo que estamos leyendo. Solo para poder comprender lo que quiero decir, queridos hermanos, imagínense que en su trabajo el jefe de usted lo llama a la oficina y le dice que le va a dar una carta de felicitación por su buen trabajo. Y usted abre la carta esperando tener palabras que lo elogien por su buen trabajo y que posiblemente va a tener un aumento salarial. Pero de pronto usted comienza a leer la carta y dice que si falta un día más a trabajar, usted va a ser botado del trabajo y que por ahora está pendiendo de un hilo para perder su trabajo. Y usted entonces va a sorprenderse porque usted estaba esperando una carta de elogio, mas sin embargo está leyendo una carta de reprensión. Entonces se da cuenta de que cuando se nos dice esto es lo que vas a estudiar, pero se nos da otra cosa, hace una mezcla en nuestra mente que no hace sentido. Entonces yo no puedo ir con una idea predeterminada a leer ningún libro de la Biblia. Yo debo entender para qué se escribió ese libro, para que me haga sentido bajo la inspiración del Espíritu Santo y su entendimiento. Entonces, estas cartas, hermanos, que escribió el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, son cartas que tienen el propósito de enseñarnos doctrina. Doctrina acerca del nuevo pacto, especialmente, hermano, un libro que son 4 los libros que personalmente a mí me apasionan mucho. Es el libro de Romanos, el libro de Gálatas, el libro de Efesios y el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos y Romanos son los que, hermanos, me hacen a mí suspirar mucho, hermanos, porque hablan tanto del nuevo pacto, de la gracia, de la justificación. Así de que esto es lo que hacen las epístolas. Los cristianos, hermanos, viviendo en esta nueva era de la iglesia, no estaban viviendo bajo las demandas del viejo pacto. Y ese es el propósito de estas epístolas. El código legal dado por Moisés, el pacto de la ley, el antiguo pacto. Ahora la norma de vida sería hallado en el nuevo pacto, dado por Dios en las cartas del Nuevo Testamento. Estas cartas registran los mandamientos y principios, normas que deben gobernar la vida de la iglesia y de todos los que profesan haber tenido una relación con el Señor Jesucristo. Y por último, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis entonces concluye el Nuevo Testamento y habla de la definitiva y gloriosa aplicación del nuevo pacto. En el libro de Apocalipsis habla de la eternidad, donde será cumplido todo, donde ya no solo seremos glorificados, sino que seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es ahí donde tiene su máximo cumplimiento, donde el proceso de santificación habrá terminado, donde la fe ya no será necesaria porque ya seremos transformados a la gloria del Señor. Así de que esto nos asegura, hermanos, el libro de Apocalipsis de que Dios es soberano, de que Dios cumplirá de manera como lo hizo en el Antiguo Testamento. Prometió que vendría a su Hijo a redimir a su pueblo escogido y lo cumplió. Y ahora nosotros estamos esperando su segunda venida. Y hermanos, lo va a cumplir, aunque el mundo se ría, aunque el mundo se burle y aunque el mundo se levante contra el cristianismo, Dios es soberano y cumplirá su promesa. Amén. Así que dicho esto, hermanos, vayamos a darle un panorama general a cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Y cuando digo panorama general es ver estas cosas: quién escribió cada libro, lugar y fecha, el tema principal, el propósito y un bosquejo de los principales temas que se tratan. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estos siguientes minutos. El primer libro entonces en el orden canónico del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo,
qué evangelio precioso, hermano, qué evangelio más precioso. Pues no todos los libros son preciosos, pero cuando uno se enfoca en estudiar uno de ellos, hermanos, son ríos de agua viva que corren en el ser de uno y uno es animado, fortalecido, porque donde uno mira a su alrededor, queridos hermanos, son tiempos de gran oscuridad, son tiempos de grandes maldades y la iglesia, hermanos, está siendo cada vez más presionada. Así que como hablábamos el día domingo, propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. Y una de las cosas que podemos hacer es esto, hermano, guardar su palabra. Pero ¿cómo guardar lo que no sabemos? ¿Cómo guardar lo que no conocemos? ¿Cómo guardar lo que no entendemos? Entonces, hermanos, cuando usted compra una vajilla china, usted no la usa para comer a diario, la usa para ocasiones muy especiales, porque usted conoce lo que usted tiene y lo que usted ha pagado. En este caso, nosotros tenemos un tesoro que se nos fue dado por gracia, la gran salvación, queridos hermanos, y tenemos esta palabra profética más segura, la palabra del Señor, la cual debemos atesorar en nuestros corazones. Así de que mantengámonos, hermanos, pidiéndole al Señor que nos dé gracia para anhelar su palabra, que nos dé sed de su palabra, hambre de su palabra, para que podamos entonces esforzarnos en no solo leerla, sino también en estudiarla. Mateo, entonces, queridos hermanos, la paternidad de Mateo, pues aunque ninguno de los escritores o ninguno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ninguno de ellos se autodenominan como sus autores, como lo hace Pablo, ¿cierto? Yo, Pablo, en Romanos dice, escribí esta carta y etcétera, etcétera. Pero en este caso de los evangelios, queridos hermanos, ninguno de ellos se declara su nombre en estos evangelios, pero la mayoría de los padres de históricos de la iglesia, como Irineo y otros hermanos, testificaban de que ellos fueron los autores. Y en este caso de Mateo, ellos testifican que fue Mateo, el apóstol de Cristo. Y este evangelio de Mateo será el que el próximo jueves estaremos estudiando, hermanos, y vamos a aprender quién fue Mateo y por qué. Aquí vemos que era un apóstol de Cristo. Esto era uno de los primeros requisitos para que un libro sea introducido en el canon del Nuevo Testamento. Tenía que ser un apóstol o un discípulo de un apóstol. Entonces, lugar y fecha, se escribió en Jerusalén, es lo que posiblemente se dice en Jerusalén, alrededor del año 55. Amén. Ya se había escrito el Evangelio de Marcos más antes, ya lo vamos a ver, pero esto es lo que está en este orden en la Biblia. El tema de Mateo, hermano, Mateo presenta a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos. Y hermanos, este Evangelio de Mateo comienza con la genealogía del Señor Jesús. Es un evangelio dirigido exclusivamente al pueblo judío. Y Mateo intencionalmente pone la genealogía del Señor Jesús para mostrar no solo que Él es el Rey, el Mesías, sino que es Él que viene de la línea de David, el Mesías prometido. Entonces, esto era importante para un judío, queridos hermanos, entender de que este Cristo era el Mesías. ¿Sabe usted que en la misma antigüedad, aún fariseos le dijeron al Señor Jesús, tú eres samaritano, como diciéndole, tú no eres un judío puro, tú eres samaritano? Y muchos hermanos, hasta el día de hoy, muchos israelitas, muchos judíos de la actualidad, se sorprenden cuando ellos les dicen que el Nuevo Testamento, recuerden que ellos solo tienen el Antiguo Testamento. Los judíos que no han creído en Cristo Jesús, ellos tienen solo el Antiguo Testamento, la Torá. Y para ellos el Nuevo Testamento es una blasfemia. Pero cuando a ellos se les dice que fueron escritos por hombres judíos, hombres fieles a la ley de Moisés, muchos de ellos se sorprenden porque les han mentido de que todos estos hombres que escribieron el Nuevo Testamento eran paganos, gentiles, y eso no era cierto. Y del Señor Jesús muchos creen que Él era también un gentil. Y cuando viene Mateo y dice, no era ningún gentil, judío era, de la descendencia de David, de la tribu de Judá, conforme fue prometido. Entonces el tema de Mateo es eso, presenta al Mesías. Y veamos el bosquejo.
de los puntos más importantes. Dentro de estos puntos, hermano, hay muchos puntos a hablar, pero estos son algunos de los puntos importantes. La presentación de Jesús cuando es introducido, las enseñanzas de Jesús, el poder de Jesús, la oposición al rey Jesús, o sea, cómo se le opuso el pueblo, la preparación de los discípulos por causa de ese rechazo, la presentación final del rey y su rechazo definitivo y la gran prueba del derecho del rey Jesús al ser el rey. Entonces vemos estas cosas maravillosas a través de estos 28 capítulos, cómo fue el Señor introducido, quisieron matarlo y vamos a explicar esto, algunas cosas importantes, pero esto es lo que principalmente es el bosquejo de Mateo. Luego tenemos el Evangelio de Marcos. Tanto Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes y Jerónimo afirman unánimes que Marco escribió este evangelio. El lugar, en Roma, posiblemente en Roma, dicen ellos, en el año 50 después de Cristo. El propósito de Marcos al escribir este evangelio era de dar a los romanos, fue escrito para los romanos, para gentiles romanos, una perspectiva de Jesucristo que concordara con la manera de pensar de ellos. Mire, hermano, si usted lee el evangelio de Marcos, es así muy directo. Y Jesús vino a esta ciudad y ¡pah! Hizo esto, inmediatamente fue allá y luego vino acá y luego hizo allá. Es un evangelio efusivo, muy fugaz, muy pronto para hacer todo como le gustaba a los romanos. Los romanos no eran de mucho pensar, no eran griegos, hermanos. Recuerden que los romanos, los griegos, ellos eran pensadores, filósofos y todo lo filosofaban, todo lo pensaban y lo meditaban. No, los romanos ellos querían era de una vez prácticos y al punto. ¿Y qué ocurrió? Ellos no querían detalles, amén. A veces eso se parece a muchos de nosotros los esposos, ¿cierto? Que nuestras esposas nos quieren contar y nosotros le decimos al punto, pero ellas nos quieren contar todo. Así que tenemos muchos de romanos, algunos esposos, amén. Vamos a tener que ser más oidores en vez de no ser pacientes como los romanos. Entonces, queridos hermanos, ese fue el propósito. El tema de Marcos. Dice, Jesús es presentado como el siervo del Señor. Recuerdan que Mateo lo presentó como el rey, como el Mesías. Ahora Marcos lo presenta como el siervo del Señor. Amén. Y el bosquejo de Marcos, entonces, queridos hermanos, está ahí en el punto número 1, la presentación del siervo del Señor, la manifestación del siervo del Señor, la oposición al siervo del Señor, las instrucciones a los discípulos a vista de la oposición, y el rechazamiento del siervo del Señor, la resurrección del siervo del Señor. Cuando hablamos de su rechazo estamos hablando de ser crucificado. Lucas, hermanos, este fue el escritor, la paternidad de Lucas fue Lucas, que era un médico griego que fue discípulo del apóstol Pablo. Entonces por eso es que Lucas está dentro del canon, porque era parte de los discípulos de un apóstol y por eso fue introducido juntamente con el libro de los Hechos, que tiene a Lucas como autor. Fue escrito alrededor del año 58 desde la ciudad de Cesarea. El propósito de Lucas es presentar un relato históricamente preciso y cronológicamente, porque lo que hizo Lucas fue investigar minuciosamente la historicidad y el orden de cómo sucedieron las cosas. Lucas, como un doctor en medicina, era un experto en ser minucioso y él se convirtió en un gran investigador. Y entonces el tema de Lucas es contemplar a Jesucristo como hombre. Pero aquí quiero hacer la corrección, es como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre. Esto no era simplemente presentar la humanidad de Jesús, sino que este era un gran título maravilloso que en el Antiguo Testamento se le denominaba a Dios, el Hijo del Hombre. No es simplemente manifestar que fue humano, sino que era el Señor de señores, el Dios Todopoderoso. El bosquejo de Lucas, hermanos, está el prólogo del Evangelio de Lucas, la venida de Jesús, el Hijo del Hombre. Ahí lo tenemos en Lucas capítulo 1, el Hijo del Hombre. Esto era una declaración que cuando un judío escuchaba decir, este es el Hijo del Hombre, a eso yo les provocaba un terror, porque ellos decían, este es Jesús el carpintero, conocemos a su padre, que es José, y conocemos a su madre.
Entonces por eso decía, es una blasfemia que estén diciendo este es el Hijo de Dios, este es el Hijo del Hombre, el que esperamos, el Mesías. Ellos no podían ver, hermanos, estaban cegados por la envidia, estaban cegados por su propio orgullo, porque ellos querían ser los grandes, poderosos y líderes del pueblo de Israel, y se convirtieron, hermanos, como les dijo el Señor Jesús, sepulcros blanqueados. Por fuera son blancos y bonitos, pero por dentro llenos de huesos muertos. Entonces, luego vemos el punto número 4 en la pantalla, y el ministerio de Jesús y el Hijo del Hombre y el rechazo del pueblo, el padecimiento y sacrificio de Jesús. Amén. Luego tenemos el Evangelio de Juan, y todos concuerdan que fue el apóstol Juan su escritor. El lugar y fecha fue allá en Éfeso, se escribió en Éfeso alrededor del 85 después de Cristo. Ya casi 30 años después que había sido escrito Marcos, Mateo y Lucas. Entonces el propósito de Juan expresa claramente el propósito de escribir este evangelio. Si me acompaña usted ahí a Juan capítulo 20, el evangelio de Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, fue escrito para evangelizar, hermanos. Fue escrito para que creamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador y así podamos tener vida eterna. El tema de Juan entonces presenta a Jesucristo, hermano, como Dios, como divino, la deidad de Jesucristo, hermano, que muchos lastimosamente niegan que Jesús es Dios. Jesús no solo fue el Hijo de Dios, Jesús es Dios, y eso es lo que se nos enseñó en diciembre, ¿cierto? En el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Y el lema de las predicaciones del mes de diciembre fue: Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Así de que bendito su nombre. Y el bosquejo de Juan, los puntos principales fue la encarnación de Jesús, el ministerio y presentación a la nación, el ministerio de enseñanza a los discípulos, el ministerio de redención para el mundo y el ministerio de la revelación de los creyentes. Este cuarto punto, el ministerio de redención para el mundo, es importante porque cuando se habla de salvación, hermano, al mundo, es solo Juan, el apóstol Juan, que tanto en su evangelio como en sus epístolas, primera, segunda de Juan, habla de salvación a todo el mundo, pero no refiriéndose a todas las personas, sino que él quería contrarrestar una fuerte creencia que había en muchos judíos de que la salvación solo era para los judíos y de ahí no era para más, olvidándose de la promesa original a Abraham, el pacto de Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones del mundo serían bendecidas en Jesucristo. Entonces cuando Juan dice Jesucristo murió por nuestros pecados, y no solo por los de nosotros, sino por los de todo el mundo, se está refiriendo por todos aquellos escogidos de todo el mundo. Así de que importante poder entender esto. El libro de los Hechos, su autor nuevamente fue Lucas. Este es el segundo tomo, si podemos decir. En este libro de Hechos inicia Lucas, el discípulo Lucas, el doctor Lucas, diciendo estas dos cartas, tanto el Evangelio de Lucas como Hechos, estaba dirigido a Teófilo. Parece que era una gran eminencia, una persona muy importante de origen griego, y le llama Teófilo, excelentísimo Teófilo, y le recalca que él tomó tiempo serio en investigar estas cosas. Entonces ese es su autor, y fue escrito en Roma alrededor del año 61 después de Cristo. El propósito era evidentemente y principal. Escribir 2 volúmenes era el de darnos un relato preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, si usted me acompaña, es un versículo clave de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1,
versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Poder para qué? Lo que dijo el apóstol Pablo allá en Romanos, que también lo estudiamos, ¿cierto? En Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, al judío primeramente y al griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por medio de fe y para fe. Ese es el punto principal de los hechos. El bosquejo, hermano, es una introducción, testimonio en Jerusalén primeramente, porque ahí comienza la historia de la iglesia y los hechos de los apóstoles en Jerusalén, luego el testimonio a Judea y Samaria, dentro hablando del territorio de Israel, pero luego hasta lo último de la tierra. El libro de Romanos, ¿quién escribió? ¿Quién fue la paternidad de Romanos? No hay duda alguna que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta. La escribió desde la ciudad de Corinto, alrededor del año 58 después de Cristo. ¿Cuál es el tema de Romanos? ¡Ay, qué libro precioso, hermanos! Y gloria al Señor que el pastor Freddy está enseñándonos este libro los días domingos, ¿cierto? Ya lo vamos a retomar muy pronto. Pero este libro de Romanos es una obra maestra de teología, hermano. Es una obra preciosísima el libro de Romanos, hermanos, que lo incentivo a poder estudiarlo con seriedad, con ánimo, pronto a estudiar este libro. El tema de Romanos, pues, es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio para fe y por fe y para fe. La justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios, hermanos? Significa que Dios tenía que enjuiciar el pecado y lo enjuició en Jesucristo. Y esa vida justa que el Señor Jesús vivió se nos imputó a nosotros. Por eso es que nosotros hemos sido librados de la condenación eterna, por medio de la justicia cumplida en Jesucristo. Jesucristo no solo vino a vivir una vida santa, sino que pagó el precio del pecado. Y eso es lo que el libro de Romanos trata, hermanos. Vemos en el punto 1 la introducción, pero luego se nos introdujo la pecaminosidad y condenación a todos los hombres. Esto se nos habló en los días domingos, ya hace unos 4 meses atrás. La justificación de los pecadores que creen, la santificación de los pecadores creyentes y la justicia de Dios en la vida práctica y la conclusión. Es un libro precioso, queridos hermanos. Luego tenemos la carta a los Primera de Corintios. También tenemos como autor al apóstol Pablo, quien fue su autor, y escribió esta carta desde Éfeso, alrededor del año 57 después de Cristo. El propósito de escribir esta carta de Pablo a los Corintios era 2 puntos importantes: hacer frente a los graves problemas de la iglesia. Hermanos, si usted lee Primera de Corintios, el capítulo 1, los primeros versículos dice: estoy agradecido a Dios por ustedes porque no les falta ningún don. Hermano, esta gente manifestaba todos los dones espirituales, pero tenían serios problemas de vida cristiana, hermano. Por eso es que bien el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Hermano, si Dios te quiere bendecir con un don, amén. Pero lo que nosotros como creyentes debemos buscar es el fruto, no los dones, es el fruto de una vida de creyentes, queridos hermanos. Aquí estaba esta iglesia, hermanos, que manifestaban, dice el apóstol Pablo: tenéis todos los dones, pero era una iglesia carnal, una iglesia niña, con serios problemas morales, eclesiásticos. Hermano, era difícil y este era el propósito. Y luego responder algunas preguntas, porque habían enviado preguntas al apóstol Pablo diciendo: ¿qué hacemos con esta situación? En algunas otras no hacían ninguna pregunta. Había un joven que estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra y la iglesia estaba tranquilo, no estaban haciendo nada. Y el apóstol Pablo dijo: al tal ya lo entregué a Satanás, para que haya muerte de la carne, pero su alma sea salva. Y esa disciplina eclesiástica a la cual le tenemos miedo,
Gloria al Señor que la disciplina eclesiástica es algo que se debe aplicar, hermano, pero eso es lo que ocurre. Esa disciplina, hermano, sacudió a este hombre y se arrepintió, a tal manera de que quiso regresar a la iglesia arrepentido, mostró cambios y ya la iglesia no lo quería aceptar. Pablo vuelve a decirle, hermanos, ya lo perdoné, perdonémoslo nosotros, no lo tengamos como enemigo, pero mostró fruto, no mostró dones, no vino a decir, miren, yo tengo estos dones, sino que mostró frutos dignos de arrepentimiento, y eso es lo que hace la disciplina. Entonces el tema de 1 Corintios, aunque hay una gran variedad de temas, se trata en esta carta el principal tema subyacente a la santificación. Eso es lo que el proceso que Dios nos ha llevado. Primeramente ya nos justificó. No vamos a ser más justos ni menos justos. Ya nos nos justificó por completo, pero estamos en un proceso de santidad. Es la santidad la que debemos perfeccionar. No podemos perfeccionar la justificación porque hemos sido justificados por la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero la santificación es la cual nosotros debemos perfeccionar, y esto era lo que es el punto principal de Corintios. Y ahí vemos algunos de los puntos principales. Había división en la iglesia, pecados en la iglesia, problemas del manejo de la iglesia, era muy tremendo. Y la segunda carta de Corintios, nuevamente el apóstol Pablo, allá en el año 57, esto lo escribió desde Macedonia, y esto era la razón, hermano, porque continuaban habiendo algunos problemas en la iglesia entonces, y especialmente oposición al apostolado de Pablo. Y este es el bosquejo que en oportunidades después vamos a estudiarlo. El libro de Gálatas, otros de mis libros favoritos. Todos son mis favoritos, siempre digo lo mismo, pero es que este libro me apasiona tanto porque habla cómo el pueblo se desvió de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escrita por Pablo en el año 58, la escribió desde Antioquía. Pero la iglesia de Gálatas, hermano, de Galacia, en Gálatas, cuando está escrito esta iglesia, habían sido perturbados, confundidos por judaizantes. Habían comenzado por el Espíritu, ahora querían terminar por la carne. Habían dejado el pacto de la ley para estar en el pacto de la gracia, pero estaban regresando a las viejas costumbres, porque los judaizantes le decían, si no se circuncidan no pueden ser salvos, y estaban en una serie de situaciones difíciles, y entonces ese es el propósito de que no se pervierta el evangelio. Y aquí hay una de las declaraciones más contundentes del apóstol Pablo, allí en Gálatas 1, versículo 9, dice, si alguno de nosotros o aún un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente del que hemos predicado, sea anatema. Son declaraciones duras, hermano. El tema principal de Gálatas es que los hermanos en Galacia se mantengan en la libertad en Cristo, porque a libertad fuimos llamados, no a libertinaje, a libertad en Cristo, no estar sujeto a un pacto de obras que nunca podíamos cumplir. Ahora Jesucristo lo ha cumplido para que nosotros tengamos libertad para vivir para Él, no libertad para hacer lo que nosotros querramos. Y entonces el bosquejo, hermanos, pero vayamos al libro de Efesios. Esta fue escrita por el apóstol Pablo también en el año 62 y era instruir a los cristianos de Asia Menor acerca de los privilegios y responsabilidades que formaban parte de la iglesia. Aquí en este momento esta iglesia de Éfeso no tenía ningún problema, era una iglesia muy bendecida, y Pablo le está diciendo que hermanos hay que proseguir hacia adelante, esforcémonos hacia adelante. El tema básico era la iglesia, el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y el cuerpo está constituido por judíos y por gentiles, los cuales es la iglesia. Y está el tema, el bosquejo es la vocación de la iglesia, la conducta de la iglesia. Filipenses, escrita también por el apóstol Pablo, allá en el año 62 en Roma, y esto escribió para agradecer a la iglesia en Filipos, porque en un momento de dificultad ellos le ayudaron con una ofrenda amorosa, y aquí Pablo les estaba escribiendo para agradecerle por ese afecto que le tenían, lleno de gracia y agradecimiento, amén. Entonces es el pensamiento principal, el tema principal, agradecimiento y un deseo de gozo y amor por estar con ellos. Y aquí vemos algunos de los puntos principales, las circunstancias personales de Pablo en Roma, estaba preso allá, la exhortación práctica de Pablo a los filipenses y los principios de Pablo para la vida gozosa, amén. Así de que allí tenemos el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Colosenses, que también tuvimos la oportunidad de ser enseñados ya hace unos años atrás, en día domingo, fue escrito por Pablo en el año 62, y aquí era estabilizar doctrinalmente. Ese era el propósito de esta carta a los Colosenses, establecer doctrinalmente a la iglesia, porque estaba siendo afectada por enseñanzas heréticas. Ay, hermanos, esto continúa hasta el día de hoy. Queremos nosotros tener un evangelio de nuestra imaginación, y a veces hacemos hasta un Cristo de nuestra imaginación, hacemos de Dios un Dios de nuestra imaginación y hacemos del Espíritu Santo un Espíritu Santo de nuestra imaginación. Hermanos, Dios, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo operan conforme un orden que no puede salirse de las Escrituras, y este era el propósito de Pablo, establecer con claridad las doctrinas y sobre todo la deidad y completa suficiencia de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses también se escribió Pablo el año 52, y su propósito, hermanos, que envió a Timoteo era para ver cómo estaba la situación del regreso del Señor Jesucristo. Había unas malas ideas acerca del regreso, de su segunda venida, y Pablo tiene que corregir esta situación tanto en Primera de Tesalonicenses como también en la segunda carta, segunda de Tesalonicenses, escrita por Pablo, también en el mismo año, porque estos hermanos, a pesar de que fueron instruidos en la palabra, y Pablo esto menciona en Hechos, dice, los hermanos de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea se esforzaban en ver que lo que yo hablaba era verdad. Y estos hermanos habían sido corregidos y ellos continuaban en su misma situación. Así que esa es la situación por la cual Pablo vuelve a reafirmar estos problemas. La primera carta a Timoteo fue por Pablo para Timoteo en el año 67, y la escribió para ayudar a Timoteo en la supervisión de la iglesia. Es una carta que nos enseña el ministerio apropiado y la administración de la iglesia local, cómo se debe manejar la iglesia local en cada lugar. Y segunda de Timoteo, queridos hermanos, habla también del apóstol Pablo a Timoteo, y el tema central destaca la necesidad de guardar el tesoro del evangelio, especialmente cuando usted le dice en el capítulo 4 ahí, guárdate de ti mismo. Guárdate de ti mismo y de la doctrina. Amén. Así de que el ministerio debe ser llevado a cabalidad conforme a las Escrituras. La carta de Tito, en el año 67 después de Cristo, en Éfeso, el énfasis era, hermano, la importancia de una administración también y un ministerio apropiado de la iglesia local, cómo establecer ancianos, diáconos, el orden de la iglesia local. Luego tenemos, hermanos, Filemón, que esta fue una carta de Pablo a Filemón para interceder, queridos hermanos, por Onésimo. ¿Se recuerdan? Onésimo era un esclavo de Filemón y había escapado, y en la cárcel, parece que fue en Roma, ya se conoció con Pablo y se convierte al Señor, y ahora Pablo lo envía de regreso a Filemón y le dice, recíbelo, no como un esclavo, sino como un hermano. Es una carta muy personal, muy hermosa acerca de la redención y de la restauración de una persona. El libro de Hebreos, todos sugieren que era el apóstol Pablo, pero sigue ahí en el aire, pero no nos vamos a complicar por eso. El propósito es que se escribió para una seria advertencia con la deserción a la verdad. Alentaba también a luchar hacia la madurez espiritual, debiendo ya ser maestros, dice, seguir como niños con los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces el tema principal es la superioridad de Cristo. Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a nosotros mismos, Cristo es superior sobre todas las cosas. Él es la máxima revelación de nuestro Señor, de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Santiago, hermano, fue escrito por el medio hermano del Señor Jesucristo, y su carta fue para los creyentes porque su vida aparentemente no concordaba con su profesión de fe. Y esto es una carta que nos redarguye muchos. No estaban ellos viviendo conforme a lo que ellos creían. Amén. Por eso es que dice que la fe sin obras es muerta, y tenían, parece, dificultades con la lengua también. Así que es un libro muy precioso. Primera de Pedro
escrita por Pedro, hermanos, eso lo afirma posiblemente desde Babilonia, dicen algunos, y esta carta fue escrita para tener una actitud y conducta apropiada en medio de la persecución. Pablo le escribió a aquellos que estaban dispersados en diferentes países y estaban siendo perseguidos por la palabra del Señor Jesucristo, y Pedro los anima con sus dos cartas a cómo caminar en esa dimensión, así de que y evitar errores doctrinales. Amén. Y primera y segunda y tercera de Juan, escrita por el apóstol Juan, el tema es la comunión con el Padre sobre la verdad, y cuando se experimenta y se guarda a las personas de los errores doctrinales y morales. Eso fue lo que escribió en su primera, segunda, tercera y carta del apóstol Juan. Y para culminar vamos a ir a las dos últimas. Judas, que es el medio hermano es el hermano de Jacobo, medio hermano del Señor, dicen, fue escrita en Jerusalén, pero el tema de esta carta es contender por la fe. Por eso se conoce esta pequeña carta, pequeñísima, pero poderosa, contendiendo por la fe. Debemos estar firmes en la fe, queridos hermanos. Y el último libro, Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan ahí en el año 95, y el propósito era, hermanos, el fin de unir y completar la verdad profética de la Biblia y consolar a la iglesia en sus tribulaciones. Hermanos, porque la iglesia en ese momento estaba sufriendo en el año 95 grande persecución, grandes dificultades, era terrible, queridos hermanos, y el libro de Apocalipsis no solo les habla del futuro para consolarlos, sino cómo atravesar en ese momento las dificultades. Y este es el bosquejo que podemos tener, hermanos, las cosas que has visto, la persona de Cristo, las cosas que son, las posesiones de Cristo, su iglesia, y las cosas que han de ser después de esta. El programa de Cristo, lo que viene para nosotros, queridos hermanos. Así de que esto es un panorama muy general, simplemente, hermanos, para animarles, para que el próximo jueves le echemos de lleno, metamos el diente, como dice el pastor Freddy, al Evangelio de Mateo. Vamos a estar siendo muy bendecidos, hermanos, así que les animo a estudiar Mateo y podamos entonces ser bendecidos la próxima semana. Si Dios nos da vida, pues, y nos permite, estaremos aquí el próximo jueves. Así de que bendito sea el nombre del Señor, que nos permite ahora introducirnos a esta revelación maravillosa del Nuevo Testamento, la revelación máxima, el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento ha sido cumplido, queridos hermanos, así de que gloria al Señor por ello. Acompáñenme en oración en esta noche. Padre, cuánto te alabamos y te bendecimos por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder brevemente, Señor, tener una pequeña chispa de lo que es todo este Nuevo Testamento, Señor. El tema unificador es el nuevo pacto, pero el tema central, no solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, es nuestro amantísimo, glorioso, santo y poderoso Señor Jesucristo, al cual le damos toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque estamos, Padre, con mucho ánimo, Padre, de poder estudiar este Nuevo Testamento, comenzando desde Mateo, para lo cual, Señor, sabemos de que tú nos has de bendecir grandemente, Señor, con este estudio, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y te quiero pedir, Señor, hay algunos hermanos que han pedido oración, Señor, porque sus familiares y están sufriendo, Señor, con el coronavirus, otros han sido desahuciados, Señor, con algunas enfermedades, y otros están teniendo problemas económicos. Tú conoces la situación de cada uno, Señor. Padre poderoso, te suplicamos de tus favores y misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, obra conforme a tus propósitos, pero ayúdanos a nosotros, fortalece a cada hermano, sana a sus familiares. Tú continúas siendo el mismo Dios sanador, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, solo con tu palabra, Señor, que tú la declares, pueden ser sanos ahora mismo, Señor. Y ayúdales en las otras dificultades que están teniendo, Señor, a poder permanecer firmes en la fe, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Que nuestro descanso en esta noche sea en paz, Señor. Bendice y guarda a nuestro hermano Freddy y su esposa Marta allá en El Salvador. Bendíceles, guárdales de todo mal, guárdales de toda enfermedad, Señor. Y prospérales, Señor, todo lo que ellos tienen que realizar, Señor. Gracias te damos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Hermanos, el día viernes de mañana tenemos el discipulado de mujeres y el día domingo, hermanos, los invitamos a continuar por medio de Facebook y los que puedan acercarse a la iglesia a poder tener nuestro servicio dominical. El Señor les bendiga, hermanos, y pasen buenas noches.